5 panes y 2 peces es el título del tema. Verso de memoria, primera de Pedro 1:7, que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. Y la introducción dice de la siguiente manera: Dios no tienta a sus hijos, no les pone trampas o les envía tragedias para hacerles humildes. Dios prueba nuestra fe, lo cual es algo muy diferente. Las pruebas de Dios no son para destrucción, sino para crecimiento, para perfeccionar nuestra fe. Las pruebas son desafíos y retos que nos empujan a crecer, responsabilidades nuevas que nos exigen madurar, exámenes de admisión que nos introducen a nuevos niveles de revelación y entendimiento. Por eso Dios prueba nuestra fe, porque Él sabe que la única manera de activarnos es sacándonos de nuestra zona de confort, para que dejemos de ser condescendientes con nosotros mismos y nos pongamos en marcha, y de esta manera se activen los dones que Él nos dio. Muy bien, esta es la introducción del tema de hoy. Obviamente estamos aprendiendo, estamos viendo que Dios no va a tentarnos, no va a ponernos trampas, no va a traer tragedias a nuestra vida para probar nuestra fe. Eso no son pruebas de nuestra fe. Nosotros tenemos, por ejemplo, tentaciones que vienen del mundo, de Satanás y de nuestra propia concupiscencia. Tenemos también, estamos sujetos a un mundo corrompido, cosas malas pueden pasar. Vivimos una pandemia, gente justa falleció en la pandemia, gente buena falleció en la pandemia. Bueno, tenemos accidentes que pueden pasar, está los ataques de Satanás que pueden venir sin que nosotros hayamos hecho algo malo necesariamente. Tenemos las consecuencias amargas de nuestros pecados pasados que todavía están arrojando sus frutos sobre nuestra vida. Y bueno, muchas cosas que pueden pasar negativas, malas, que no son necesariamente la voluntad de Dios, no son la voluntad de Dios. ¿Ok? Esas cosas pasan porque estamos sujetos a un mundo corrompido y porque, bueno, son las consecuencias de las cosas que hemos vivido. ¿Ok? Pero no quiere decir que Dios las haya enviado. El fallecimiento de un ser querido, el divorcio de nuestros padres, aunque Dios puede sacar algo hermoso de eso malo que nos ha sucedido, no quiere decir que Él lo envió. Eso no son pruebas a nuestra fe, son cosas que pasan, no están dentro del plan de Dios, no están en la voluntad de Dios, pero suceden, porque Dios no está jugando Nintendo con nosotros, Dios no está controlando las cosas que pasan en el mundo. Existe el libre albedrío, existe la voluntad humana que es soberana, libre para actuar, incluso para pecar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios va a probar nuestra fe. Eso sí lo hace Dios. ¿Qué son las pruebas para nuestra fe? Son desafíos para crecer, son exámenes de admisión, son nuevas responsabilidades que adquirimos, como, por ejemplo, bueno, ayer enviamos a Mirisa y enviamos a don Benjamín. Bueno, no los enviamos ayer, los presentamos como nuevos líderes enviados. Ellos ahora tienen una nueva responsabilidad. Ellos ahora, su fe ha sido probada, y ellos están entrando a una nueva esfera de responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere crecimiento. Es cómodo no ser líder, es cómodo ser feligrés. Quiero ir los domingos con aire acondicionado y que me compren un café y que yo escuche al pastor. Eso es cómodo, pero no es lo que Dios quiere. Por eso Dios de tiempo en tiempo va a sacarnos de nuestra zona de confort para que nuestros dones puedan activarse y podamos crecer en la fe. La fe es un músculo que solamente crece cuando se usa. Esta cita la dije ayer en el seminario
Quiero aclarar que no es una cita mía, es una cita que le escuché a el evangelista Torben Sondergaard. Él usa esta frase mucho, entonces yo la estoy copiando, pero ya estoy diciendo que no es de mi autoría. La fe es un músculo que solo crece cuando se usa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mientras más obedezcamos, más diestros nos seremos en esa área. Por ejemplo, si estamos orando por los enfermos, al principio no van a orar, no van a sanar, o vamos a ver sanidades pequeñitas, ligeras mejorías, porque estamos empezando. Pero mientras más lo hacemos, mientras más practicamos, mientras más estamos en la obediencia a este mandato de Cristo, vamos a empezar a ver un número más alto, más fuerte de sanidades y vamos a ver cosas mayores. Así funciona la fe. Así que Dios va a sacarnos de tiempo en tiempo, va a desafiarnos de tiempo en tiempo de nuestra zona de confort para que podamos ejercitar nuestra fe y entonces nuestra fe sea perfeccionada para que podamos caminar en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Entonces vamos a leer el punto número 1. Lea Santiago 1:7 y conteste. Bueno, Santiago 1:7 es el versículo de memoria que está aquí, que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, tenemos 4 incisos que vamos a contestar conforme al versículo Santiago 1:7. Inciso A. ¿Qué es lo que se somete a prueba en este pasaje? Bueno, la respuesta es nuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe sea, vamos a leerlo, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, la respuesta del inciso A, ¿qué es lo que se somete a prueba en este pasaje? Es nuestra fe. Dios va a probar nuestra fe. ¿Cómo prueba Dios nuestra fe? Bueno, la prueba es, por eso digo que hay que aprender a identificar entre lo que es una tentación, una maldición, una tragedia, las consecuencias nefastas de nuestro pecado, eh, algo negativo que sucede. Tenemos que identificarlo de una prueba. Por ejemplo, si Satanás me está tentando o Satanás me está atacando, yo puedo reprenderlo. ¿Mm? Yo reprendo al diablo. Pero si Satanás me está atacando y yo creo que esa es una prueba de Dios, yo no voy a reprender a Dios. Entonces yo voy a decir, ok, Dios, acepto lo que tú me estás enviando, pero no es Dios, es el diablo. ¿Se da cuenta por qué es importante identificar lo que es una prueba de Dios y lo que no es una prueba de Dios? ¿Qué es una prueba de Dios? Un desafío para que crezca nuestra fe. Por ejemplo, para mí una prueba de Dios fue iniciar la iglesia Fuente de Vida, iniciar la Casa Hogar Moisés. Esas son pruebas, ¿ok? Hacer un encuentro, al principio fue una prueba para mí. La primera vez que yo hice una boda, esa fue un gran desafío para mí. Pero al hacerlo después, crezco, maduro, mi fe crece. Entonces, una prueba es una responsabilidad nueva, es un desafío que Dios pone delante de nosotros para crecimiento espiritual. ¿Ok? Y tenemos que aprender a identificar las pruebas de lo que no son las pruebas. ¿Qué es nuestra fe? Inciso B, es nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza en Dios. ¿Qué tanto confiamos en Dios? Bueno, nuestra obediencia lo va a decir. Si usted confía plenamente que es Dios proveedor, usted no va a tener ningún problema con diezmar.
porque usted sabe que Dios es proveedor. ¿Me explico? Entonces, la obediencia es la consecuencia directa de la confianza. La obediencia es la consecuencia directa de la confianza. No obedezco, no estoy confiando. No obedezco, no confío. Entonces, no confío que Dios pueda sostenerme económicamente. No confío que Dios pueda proveerme. No diezmo. La obediencia es la consecuencia directa de la confianza. Por eso la respuesta del inciso B es confianza en Dios, que es la fe, es nuestra confianza en Dios. ¿Cuál es el valor de nuestra fe? Según el versículo de memoria, creo que lo tengo aquí también. A ver, lo tengo por acá. Dice, más preciosa que el oro. ¿Cuál es el valor de nuestra fe? Es más preciosa que el oro. Nada más déjame corregir algo acá. Le doy dos. Y nuevamente, lista de lectura. Ok, aquí está. Para que sometida a prueba vuestra fe más preciosa que el oro. Esa es la respuesta del inciso C. ¿Cuál es el valor de nuestra fe? Bueno, es tan valiosa nuestra fe que es más preciosa que el oro. Su fe es lo más importante. Su carácter, su hombre interior, su corazón. Eso es lo más importante. ¿Ok? Y Dios va a formarnos a través de desafíos, de pruebas, de retos, de nuevas responsabilidades para que crezcamos, para que crezcamos. Melvin comenta, la fe es dejar de mirarnos a nosotros mismos y cambiar nuestra mirada hacia Dios. Excelente respuesta. Excelente respuesta. Confianza en Dios. Y Marcia Morán comenta, en el punto 1 no es Santiago 1.7, es Primera de Pedro 1.7. A ver, oh sí, es verdad. Sí, perdón, qué bueno que lo dices. Voy a hacer la corrección. Gracias, Marcia, gracias por la observación. Voy a hacer la corrección después de que termine este en vivo. Muy bien. Inciso D. ¿Para qué se prueba nuestra fe? Según el versículo, dice acá, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Podemos poner de respuesta, para que sea perfeccionada. ¿Para qué se prueba nuestra fe? Para que sea perfeccionada. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, para que sea perfeccionada. Aunque la palabra de Dios es perfecta y el Espíritu Santo en nosotros es perfecto, nuestra fe es muy imperfecta. Aún estamos llenos de temores, complejos, dudas y tradiciones, por lo que nuestra obediencia y confianza en Dios es ensombrecida con estas cosas. Es decir, nuestros temores, complejos, dudas y tradiciones van a obstaculizar nuestra fe, ¿ok? Es por eso que nuestra fe tiene que ser probada para que sea activada, para que sea perfeccionada y podamos entrar a nuevos niveles de revelación y confianza en Dios. Entonces, esto es lo que dice este texto, que el Espíritu Santo en nosotros, el poder de Dios en nosotros es perfecto. La palabra de Dios en nosotros, la palabra de Dios es perfecta. ¿M? Pero usted no es perfecto. Su fe no es perfecta. Todavía tiene temores, todavía duda, todavía tiene inseguridades, todavía tiene complejos, malas enseñanzas, conceptos equivocados, una cultura antibíblica, tenemos idiosincrasia, bueno, etcétera. Tenemos muchas cosas en nuestra mente que obstaculizan el fluir de Dios en nuestra vida. Por eso nuestra fe, cuando es probada, es purificada. Nuestra fe tiene que ser probada para que crezcamos en confianza en Dios. ¿Ok?
Entonces, nuestra fe tiene que ser probada. Punto número 2. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos en Juan 6, del 5 al 6? Bueno, aquí ya vamos a entrar a la historia de la multiplicación de los panes y de los peces. Dice Juan 6:5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, aquí está la clave, esto lo decía para probarle porque sabía lo que había de hacer. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a responder el punto número 2 que hizo Jesús con sus discípulos en Juan 6, del 5 al 6, los puso a prueba. Aquí estamos viendo un ejemplo de lo que significa una prueba de Dios. Dios está probando nuestra fe. Tenemos una situación, tenemos 5,000 personas que no han comido, denle vosotros de comer. Porque este pasaje sale en todos los evangelios, ¿verdad? Está en Mateo 14, del 13 al 21, Marcos 6, del 30 al 44, Lucas 9, del 10 al 17 y en Juan 6, que es el que estamos leyendo. En los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dice Jesús, denles ustedes de comer. Jesús no solamente les dice qué va a pasar, cómo le vamos a dar de comer, como dice el Evangelio de Juan, sino que les da la orden, denles de comer. En Mateo dice, ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, ¿ok? En Marcos, ellos dijeron que quieres que vayamos y compremos por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 5 y 2 peces. Y en Lucas dice, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud, y eran como 5,000 hombres, ¿ok? Entonces, Jesús está probando su fe. Dice el Evangelio de Juan, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer, ¿ok? Punto número 3. ¿Cuáles fueron las respuestas de Felipe y Andrés ante el desafío de Jesús? La respuesta de Felipe está en el verso 7. La respuesta de Andrés está en los versos 8 y 9. En el verso 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Felipe? El dinero no nos alcanza. Esa fue la respuesta. El dinero no nos alcanza. Esa fue la respuesta. El dinero no nos alcanza. Y la respuesta de Andrés, en el verso 8, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Pudiéramos también resumir, los recursos materiales no nos alcanzan. Viene el desafío, denle ustedes de comer. Respuesta de Felipe, 200 denarios no son suficientes. El dinero no nos alcanza. Andrés, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Los recursos materiales no son suficientes. ¿Ok? Esas son las respuestas humanas a un desafío que Dios está planteándonos a nosotros también hoy, a la iglesia del siglo XXI, que es la evangelización, la ministración y el discipulado de una región, de una generación completa. Eso es lo que Dios quiere. Es como que nos diga a nosotros, a ver, Iglesia Fuente de Vida, van a pastorear todo Yucatán. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Está difícil, está complicado. Bueno, entonces esa es la enseñanza. La enseñanza es cómo entrar a un nivel de sobrenaturalidad en Dios. Entonces, Jesús va a probarnos cómo lo van a hacer. Bueno, no tengo el dinero, ni tengo los recursos. Ese es el problema, que muchas veces nosotros le pedimos permiso al dinero para hacer la voluntad de Dios.
tenemos sueños, tenemos proyectos, tenemos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Imagine que la pastora Abby hubiese pensado en el dinero para abrir la casa hogar. Nunca hubiese hecho nada. Nosotros somos gente como cualquiera de ustedes que viven al día. Nunca hubiésemos hecho nada. Pero si pensamos en el dinero, nunca vamos a hacer nada. Si pensamos en los recursos naturales, tampoco vamos a hacer nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que obedecer a Dios, lo que Él nos está pidiendo, aunque parezca absurdo. Entonces, Dios está probando, Jesús está probando a sus discípulos y nosotros tenemos que entender que sí hay algo que podemos hacer con lo que tenemos. Con lo poco que tenemos, podemos actuar para entrar a lo que Dios quiere que nosotros eh, entremos. La respuesta humana a la solución de problemas se basa en su propia capacidad. ¿Ok? Y hablamos de dinero, no tenemos el dinero, dijo Felipe, no tenemos los materiales suficientes, dijo Andrés. Pero la fe se basa en la capacidad de Dios. Y Él quiere que entendamos esto. Si aprendemos a caminar en la fe, entraremos, a otra dimensión de provisión que va más allá de las capacidades humanas. Esto es a donde Dios quiere llevarnos. Dios quiere llevarnos a entrar a una nueva, vida de fe, donde no solamente dependamos de lo que es nuestra capacidad, sino que empecemos a ver más allá de lo que tenemos, de lo que somos, de la cuenta de banco que tenemos, y que no le pidamos permiso al dinero para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. A mí me impresiona lo que veo en Fuente de Vida porque podemos ver que hay gente que está haciendo cosas sin tener dinero, sin tener grandes preparaciones, pero lo están haciendo. ¿Qué hizo Jesús en el verso 10 y 11? Punto número 4. Verso 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Vamos a poner esto acá, vamos a marcarlo con amarillo. Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. ¿Okay? Vamos a poner esto como el inciso A. ¿Okay? Pues, ¿qué es lo que hizo Jesús? En el verso 10, hizo recostar a la gente. ¿Okay? En el Evangelio de Marcos, en la misma historia, pero en el Evangelio de Marcos, que creo que la cerré. No, aquí está. En el Evangelio de Marcos, Jesús dijo que se recostaran en grupos por grupos. Se recostaron por grupos de 100 y por grupos de 50. ¿Ok? El Evangelio de Lucas dice que se sentaron en grupos de 50. Y el Evangelio de Mateo dice que solamente se recostaron. El Evangelio de Juan también dice que solamente se recostaron. ¿Ok? Pero Marcos y Lucas nos habla de una organización que hicieron, que Jesús les indicó que hagan. Entonces, se recostaron en grupos de 100, en grupos de 50. Vamos a poner en el verso 10, vamos a poner en el inciso A del verso 10, mandó organizar a la gente. ¿Qué hizo Jesús en el verso 10? Mandó organizar a la gente. Esa sería la respuesta. Esto obviamente es desquiciado, requiere un nivel alto de confianza en Jesús, porque los discípulos están viendo que sobre la mesa solo hay 5 panes y 2 peces. Y Jesús dice, hay 5,000 personas. Bueno, 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Estaríamos hablando de unos 7,000, 8,000 personas. Ok, entonces Jesús manda a recostar a la gente, los discípulos lo tenían que hacer, y a formar grupos de 50. Pero todavía hay 5 panes y 2 peces. Entonces, ahora vamos entendiendo por qué Jesús escogió a esos hombres.
Tenían que tener un nivel muy fuerte de confianza en Dios, en Jesús, actuar aunque no entendiesen lo que estaban haciendo. Ok, ¿qué hizo en el siguiente versículo, en el verso 11? Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los panes, de los peces cuando querían. Ok. Entonces, Jesús dio gracias, vamos a decir esto me impacta, dio gracias. ¿Mm? Recuerde que todavía hay 5 panes y 2 peces. Y Jesús ya está dando gracias. Wow, esto es fe. Esto es fe. Y lo repartió entre sus discípulos. Entonces, eso es lo que vamos a poner en el inciso B del verso 11. Dio gracias y los repartió entre sus discípulos. Jesús no se lo dio directamente a la gente. Jesús se lo dio a sus discípulos, lo cual esto también es un principio que estudiamos ayer en la prédica, un principio de liderazgo, ¿verdad? Entonces, quiero leer para ustedes lo que dicen los otros evangelios. El evangelio de Mateo dice, tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ok, estamos viendo a Jesús levantar los ojos, bendecir y partir. Está haciéndolo en fe. Todavía hay 5 panes y 2 peces. En Marcos, tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y lo dio a sus discípulos para que pudiesen para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Ajá, estamos hablando de Jesús, los 5 panes y los 2 peces entre sus discípulos. Ok, y tomando los 5 panes, dice Lucas, y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que les pusiesen delante de la gente. Ok, entonces esto es lo que dicen los otros evangelios. Estamos en el evangelio de Juan nosotros. Ok, pero estamos viendo a Cristo dar gracias. Cristo está dando gracias. Está alabando a Dios, está bendiciendo a Dios, está dando gracias cuando todavía hay 5 panes y 2 peces y una multitud de 5,000 personas esperando que les toque su plato. ¿Ok? Muy bien, entonces Jesús, dice el texto de abajito del punto 4, Jesús no le pidió permiso al dinero para hacer la voluntad de Dios. Tampoco miró sus recursos materiales, que eran escasos. Jesús confió en Dios, alabó al Padre y le dio gracias por lo poco que tenía. Y aún eso poco lo compartió con sus discípulos. El resto fue obra de Dios. Amén. Amén. Y por último, la pregunta número 5. ¿Qué cree que signifiquen esos 5 panes y 2 peces en nuestra vida práctica? Para mí significan nuestro esfuerzo en la fe. Nuestro esfuerzo en la fe. 5 panes y 2 peces, ¿qué son para alimentar una multitud? No es nada, pero sí es mucho para mí. Aquel muchacho era todo para él. Entonces los 5 panes y los 2 peces es el esfuerzo que yo hago en la fe. Un hombre se pone a orar para buscar trabajo, no va a llegarle el trabajo a la puerta de su casa. Yo he dado este consejo. Levántate temprano, 6 de la mañana, pasa un tiempo de oración, báñate, perfúmate, ponte tu mejor camisa y sal al centro, vete al centro de la ciudad. Esos son 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces es nuestro esfuerzo que hacemos en la fe. Aunque pensemos que es muy poco, ya vimos
Ya vimos que eso poco lo usa Dios. Si usted se descalifica antes de tiempo, usted no va a hacer nada. No voy a comprar mi coche porque gano solamente 1,500 a la semana y pues, ¿para qué me tomo la molestia siquiera de ir a preguntar? Bueno, no hizo nada, no hizo nada, ya cero. O sea, su cerebro mandó la señal y ¡fum! Se apaga, su sistema se apaga y ya no hay nada. Porque tanto Andrés como aquel muchacho pudieran haber dicho, solo vamos a hacer el ridículo. Si llevamos 5 panes, 2 peces, solo vamos a hacer el ridículo. Para qué molestarnos? ¿Para qué molestar al maestro? Pero lo hicieron. Y Jesús dijo, suficiente, es suficiente para mí. ¿Se da cuenta lo que son los 5 panes y los 2 peces? Es su esfuerzo en la fe. Tiene que esforzarse. La fe no es orar y esperar a que llamen a la puerta. La fe es orar y salir. La fe es orar y actuar. La fe es orar y moverse en la fe. Esa acción que usted hace son 5 panes y 2 peces. Es lo que yo necesito. Es la materia prima que yo necesito. ¿Qué hubiese pasado si ese muchacho hubiese dicho, no, estos 5 panes y 2 peces son para mí? Claro, Cristo hubiese buscado otra forma de alimentar a la gente. Pero es gracias a ese pequeño esfuerzo, bueno, digo pequeño en términos de los 5,000, pero gran esfuerzo en términos del muchacho. Es que vino la multiplicación de los panes y de los peces. Comenta Yolanda Cruz, Jesús dio gracias antes porque sabía que su padre lo haría por él. Esta es la fe. Ale Jam dice que casi no hay volumen. A ver, déjeme checar acá. Oh, sí, puede ser que tengo bajo el volumen. Hola, hola, hola. Bueno, no sé. Perdón, si tiene el volumen bajo, me disculpo, pero no creo que es de la bocina este. Nirva dice, lo que soy, lo que tengo, lo que puedo en Cristo, para Cristo, por fe. Esos son 5 panes y 2 peces. Esos son 5 panes y 2 peces. Clemi dice, yo le escucho muy bien. Gracias. A lo mejor, Ale, a lo mejor tu teléfono o tu dispositivo no está muy bien que digamos. Se escucha bien, dice Yoli Cruz. Ruth Ortiz, mis 5 panes y 2. Ruth Ortiz, ay, ay, ay. Ruth Ortiz, mis 5 panes y 2 peces. Okay. Hay un testimonio. Vamos a leerlo, ¿ok? Vamos a leerlo. Dice, Mariso de Acosta. Es de Francia, creo. Les comparto un testimonio. En una ocasión, recuerdo que solo tenía 100 pesos para ir a la iglesia y entonces agarré los 100 pesos y oré a nuestro Padre y dije, Señor, solo tengo 100 pesos, yo quiero ir a tu iglesia, saber más de tu palabra, no quiero fallarte, Padre. Y según yo ya había cuadrado en unos gastos, y cuando volteé en mi sala había una carterita en la cual me llamó y cuando la abrí, el Señor me la quintuplicó. ¡Wow! Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Cómo? No lo sé. Solo sé que el Señor obró. La gloria sea a Él. Hermoso. Bravo, 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 bravo. Me encanta ese testimonio. Me encanta, me encanta, me encanta ese testimonio. Ok, Ruth Ortiz dice, mis 5 panes y 2 peces fueron un llavero y una calcomanía para que compré mucho antes del coche que me llegara. Wow, gloria a Dios, gloria a Dios.
Pues ya escuchó esos testimonios, ¿eh? Si usted le pide permiso al dinero, no le pida permiso al dinero para hacer la voluntad de Dios. Usted actúe en su fe. Dios va a respaldar la fe. La fe es lo que Dios respalda. Amén. Amén. Aleluya. Ok, vamos a leer la conclusión entonces. Dice, los 5 panes y 2 peces representan nuestro esfuerzo en la fe. Algo que tal vez consideramos pequeño, pero es lo único que Él necesita para hacer grandes cosas en nosotros. ¡Wow! Tremendo. Ya me está gustando esto de la fe. Amén. ¿Qué son 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000? Nada. ¿Qué eran esos 5 panes y 2 peces para aquel muchacho? Todo. Dios bendecirá y multiplicará su esfuerzo, generosidad y obediencia, como lo hizo aquella tarde con aquel muchacho. Él desea alimentar a multitudes en nuestra generación, pero no lo quiere hacer sin usted, para que usted también experimente su gloria. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos amén? El Señor bendice según las necesidades o la fidelidad. Bueno, la fidelidad según la obediencia, porque uno puede estar muy necesitado, pero si no hace nada, ahí se queda, ¿no? Amén, amén. Marisol de Acost, la fe solo es creer y al que cree todo le es posible. Amén. Nada más hay que aclarar aquí que es creer, ¿verdad? Creer es confianza, creer es obediencia, creer es depositarse. Eso es creer. ¿Mm? Yo estoy depositado en esta silla. Usted está depositado en una silla. Usted está confiando en una silla. ¿Ok? Ale Yam comenta, él me bendijo con mi casa. Sí, de acuerdo. Pasamos momentos difíciles orando por Ale Yam. Nada es imposible para él, comenta. Amén. Vamos entonces al recuadro de la derecha. Con esto vamos a terminar nuestro estudio de hoy. Dice, obediencia simple, ¿verdad? Obediencia simple. Nunca haga las cosas de Dios pensando en lo que pudiera o no pudiera suceder. Simplemente hágalas. Usted no es Dios e ignora las implicancias que tiene la obediencia en lo espiritual. Solo actúe y deje los resultados a Dios. Ponga sus manos sobre los enfermos y ore. No pregunte qué va a pasar. Solo obedezca. Perdone de todo corazón. Perdón, no, ya. Dice, diezme correctamente. No pregunte cómo terminará la quincena. Solo obedezca. Perdone de todo corazón. No pregunte si la otra parte lo merece. Simplemente obedezca. El temor pregunta qué va a pasar. La fe confía. El temor se mira a sí mismo. La fe mira a Dios. El temor considera sus propias capacidades. La fe considera las capacidades de Dios. Tenga fe en Dios. Esto es lo más importante en su vida. Haga lo que tiene que hacer y deje los resultados a Él, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Vamos a caminar en esta dimensión de fe. Vamos a empezar a confiar en Dios, a obrar. Tenemos una tarea del seminario que es vamos a poner nuestras manos sobre los enfermos. ¿Por qué no ponemos las manos en los enfermos? Porque pensamos que era solo para el siglo primero, solo para los apóstoles, no tengo el don de sanidad, qué pena, voy a incomodar a la persona, qué tal si no pasa nada, voy a hacer el ridículo. Quítese todo eso. Si usted quiere aprender a caminar en la fe, quítese toda esa argumentación. La Biblia dice,
Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Usted haga lo que dice la palabra. No, no, no haga las cosas pensando en qué va a pasar o qué no va a pasar o cómo va a pasar. No, solamente obedezca. Y esta semana tenemos tarea. Vamos a orar por los enfermos. Ponga su mano sobre los enfermos. Ya le expliqué en el seminario, los que no estuvieron, véanlo en mi canal de YouTube, cómo es que hay que orar, hay que preguntarle a la persona qué le duele, cómo le pasó, hacerle varias preguntas a la persona, poner nuestra mano, no apretarla. Ya todo eso ya lo enseñé. Y haga una oración sencilla. No haga una oración largota, porque entonces usted está confiando en su oración sota. Esa es su confianza. No, haga una oración simple, sencilla, confiando en su Padre. Y luego le pregunta a la persona cómo se siente, que haga algún movimiento. Y si no hay diferencia, si no hay mejoría, hágalo 2 o 3 veces más y vamos a ir ejercitando. Vamos a ir poniendo en práctica lo que Dios nos pide. Esto es solamente de sanidad de enfermos. Hay muchas otras cosas, hay muchas otras áreas donde también tenemos que confiar en Dios. Muy bien, vamos a orar para terminar. Vamos a poner todo esto delante de Dios y vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Padre. Te damos por esta palabra. Recibimos esta palabra, Señor, y te pido que seas tú guiándonos y seas tú llevándonos a esta nueva etapa de fe en nuestra vida. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos y los bendigo, Señor. Gracias por esta oportunidad y que esta semana haya sanidades, manifestaciones de tu Santo Espíritu tocando la vida de las personas. Y te damos gracias, Padre, por lo que estás haciendo en Estados Unidos, en Asbury y en otras partes del mundo, y bendecimos la iglesia del siglo XXI. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pues muchas bendiciones a todos. Gracias por pasar conmigo este tiempo juntos acá de estudio. Y nos vemos los que puedan llegar el viernes a las 8. Les espero para adorar al Señor ahí en la casa de Dios. Muchas bendiciones a todos y buenas noches.